Sex Pistols fue una banda de punk formada en Londres en 1975, considerada por algunas fuentes la responsable de haber iniciado el movimiento punk en el Reino Unido y de inspirar a muchos músicos de punk rock, heavy metal y el rock contemporáneo en general. Su primera etapa apenas duró 2 años y medio y en ella produjo únicamente 4 sencillos y un álbum de estudio, Nevermind the Bollocks, Eres de Sex Pistols. Los miembros de Sex Pistols eran originalmente el vocalista John Niratan, el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cook y el bajista Glenn Matlack. Este último fue reemplazado por Sid Vicious a principios de 1977. Con el empresario Malcolm McLaren como manager, la banda protagonizó diversos escándalos que la convirtieron en centro de atención de la opinión pública británica, esto gracias a sus letras con fuertes contenidos satíricos. Sus conciertos frecuentemente se topaban con dificultades con los organizadores y las autoridades, y sus apariciones públicas a menudo acababan en caos. Su sencillo, God Save the Queen, que atacaba el conformismo social de los ingleses y el respeto a la corona, precipitó la última y mayor ola de pandemonio moral basada en el antipop. En enero de 1978, al final de una turbulenta gira por Estados Unidos, Niratan dejó la banda y anunció su disolución. En los meses siguientes, los 3 miembros restantes de la banda grabaron una serie de canciones para la película sobre la versión de McLaren de la historia de la banda, The Great Rock and Roll Swindle. Vicious murió de una sobredosis de heroína en febrero de 1979. En 1996, Niratan, Jones, Cook y Matlack se reunieron para el Filthy Lucre Tour. Desde 2002, se han vuelto a reunir para giras y conciertos en varias ocasiones. El 24 de febrero de 2006, Sex Pistols fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque se negaron a asistir a la ceremonia, llamando al museo, una mancha de país. Historia. El inicio. El germen de los Sex Pistols fue The Strand, una banda londinense formada por los adolescentes de clase obrera Steve Jones como vocalista, Paul Cook como batería y Wally Nightingale como guitarrista. Según contaría más adelante Jones, tanto Cook como él tocaban juntos con instrumentos robados. Por las primeras formaciones de The Strand, a veces conocidos como The Swanks, también pasaron Jim Mackin como teclista y Stephen Ayres, y después, por poco tiempo, del Nuns, como bajistas. Los miembros de la banda pasaban mucho tiempo en 2 tiendas de ropa de Kings Road, en el barrio de Chelsea, Londres. Una era Acme Attractions, perteneciente a Ion Cribine, y donde trabajaba Don Letts, y la otra Too Fast to Live, Too Young to Die, de Malcolm McLaren y Vivian Westwood. La tienda de McLaren y Westwood había abierto sus puertas en 1971 con el nombre de Let It Rock, con el revival Teddy Boy de los años 1950 como tema. En 1972 había sido renombrada Let It Rock para focalizarse en otra moda resurgente, el look de rocker asociado a Marlon Brando. John Lydon luego diría, Malcolm y Vivian eran en realidad un par de farsantes, vendían cualquier cosa de cualquier moda a la que se pudiesen agarrar. La tienda se convertiría en un foco de la escena punk rock, juntando a futuros participantes de la escena como Sid Vicious, Marco Pirroni, Gene October, y Mark Stewart, entre muchos otros. A Jordan, la dependiente de la tienda, que vestía de un modo salvaje, se le atribuye el mérito de haber forjado prácticamente por su cuenta la imagen punk. A principios de 1974, Jones convenció a McLaren para que ayudara a The Strand. Convirtiéndose en efecto en el manager de la banda, McLaren pagó para conseguir su primer local formal de ensayo. Glenn Matlack, un estudiante de arte que trabajaba ocasionalmente en Too Fast to Live, Too Young to Die, fue fichado como bajista de la banda. En noviembre, McLaren se marchó temporalmente a Nueva York. Antes de su marcha, McLaren y Westwood habían concebido una nueva identidad para su tienda, renombrada a Sex, cambió su enfoque de alta costura retro hacia una antimoda, basada en el SYM, publicitándose como especialistas en vestimenta de plástico,
de glamour y ropa para el escenario. Después de ejercer brevemente de manager y promotor de New York Dolls, MC Laren volvió a Londres en mayo de 1975. Inspirado por la escena punk que comenzaba a aflorar en Lower Manhattan, en particular con el estilo y actitud radical de Richard Hell, en ese momento miembro de Tel Aviv, MC Laren comenzó a tomar más interés en The Strand. La banda había estado ensayando de forma continuada, supervisada por el amigo de MC Laren, Bernard Rhodes, además de haber tocado ya por primera vez en público. Poco después de la vuelta de MC Laren, Nightingale fue echado de la banda y Jones tomó el relevo como guitarrista. MC Laren, Rhodes y la banda comenzaron a buscar un nuevo miembro que asumiera el papel de cantante principal. Entre los que se presentaron se encontraba Miyure, que estaba comprometido con su propia banda, Slick. Matlack lo describió así: todo el mundo tenía el pelo largo en aquella época, hasta el lechero, así que lo que hacíamos era que si veíamos a alguien con el pelo corto le parábamos en mitad de la calle y le preguntábamos si le apetecía ser cantante. La llegada de John Niratan. En agosto de 1975, Rhodes se fijó en John Lydon, un joven de 19 años habitual de Kings Road, que llevaba una camiseta de Pink Floyd sobre la cual había escrito a mano las palabras "I hate" y perforada donde estaban los ojos de los miembros de la banda. Los relatos, en este punto, varían un poco: el mismo día, o poco después, o Rhodes o bien MC Laren. A instancias de Rhodes pidieron a Lydon que se acercara por la tarde a un pub cercano para conocer a Jones y Cook. Según Jones, cuando cerró el pub, el grupo se desplazó a Sex, donde convencieron a Lydon, que no había pensado mucho en lo de ser cantante, para que improvisara en la gramola de la tienda, y M18, de Alice Cooper. Aunque la interpretación hizo reír a los miembros de la banda, MC Laren les convenció para que comenzaran a ensayar con Lydon. Lydon después describió el contexto social en que se formó la banda. Nick Kent, un periodista de New Musical Express, ocasionalmente tocaba con la banda, pero abandonó tras el fichaje de Lydon. Lydon después explicaría: cuando llegué, le eché un vistazo y dije, no, eso ha de acabar. Desde entonces nunca ha escrito una buena palabra sobre mí. En septiembre, MC Laren nuevamente prestó ayuda para alquilar un local de ensayo para la banda, que había estado practicando en pubs. Cook, que tenía un trabajo a tiempo completo que no quería dejar, estaba planteándose abandonar. Según la posterior descripción de Matlack, Cook creó una cortina de humo, diciendo que Jones no tenía la suficiente destreza para ser el guitarrista principal de la banda. Pusieron un anuncio en la revista Melody Maker para encontrar un chico prodigio guitarrista. No mayor de 20. Con imagen no peor que Johnny Sanders. La mayoría de los que se presentaron a la audición eran obviamente incompetentes, pero, para MC Laren, el proceso creó una nueva sensación de solidaridad entre los 4 miembros de la banda. Reclutaron al único guitarrista con talento que probaron, Steve New. De todas maneras, Jones estaba mejorando con rapidez y en el sonido que la banda estaba desarrollando no tenía cabida el estilo técnico al que New era adepto. Abandonó después de un mes con la banda. Jones rebautizó a Lydon como John Niratan, aparentemente por su mala higiene bucal. La banda también adquirió un nuevo nombre, después de considerar opciones como Le Bomb, Subterraneans, The Damned, Beyond, Teenage Novel, Kid Gladlove, Creme de la Creme, y Q.T. Jones and his Sex Pistols. Se quedaron finalmente con el de Sex Pistols. MC Laren después explicó que el nombre venía de la idea de una pistola, una pin-up, algo joven, un asesino más atractivo. Poco dado a la modestia, sea falso o no, MC Laren añadió: yo lancé la idea como una banda de chavales que podían ser percibidos como chicos malos. La banda comenzó a componer material original. Niratan era el letrista y Matlack el principal compositor, aunque los créditos oficiales eran compartidos por los 4. El primer concierto del nuevo cuarteto lo organizó Matlack, que estaba estudiando en la Escuela de Arte Saint Martin's College.
La banda tocó en la escuela el 6 de noviembre de 1975, como teloneros de una banda de pub rock llamada Bazooka Joe. Los Sex Pistols interpretaron varias versiones, incluyendo Substitute, de The Who, What Cha Ganado About It, The Small Faces y el éxito de The Monkees, Stepping Stone. Según algunos presentes, musicalmente no fue nada excepcional aparte de que tocaban sumamente fuerte. Alguien, según Cookie Matlack, un miembro de Bazooka Joe, desenchufó los amplificadores durante la ruidosa actuación de Sex Pistols, impidiendo que pudiesen terminar e interpretar las pocas canciones propias que habían escrito hasta la fecha. A continuación, desde el escenario, Raatan se puso a insultar a Bazooka Joe, lo que provocó que el guitarrista de esta banda, Danny Kleinman, subiese al escenario y se enfrentase físicamente con el vocalista de Sex Pistols. Otro miembro de Bazooka Joe, Stuart Goddard, quedó tan impresionado por la actuación de Sex Pistols que, al día siguiente, decidió abandonar a Bazooka Joe para formar una nueva banda, cosa que haría en cuestión de poco tiempo bajo el mote, Punk, de Adamant. Conseguir un público. Al concierto de Saint Martins le siguieron otras actuaciones en universidades y colegios de arte de Londres. El núcleo de los seguidores de Sex Pistols, incluyendo a Susie Sioux, Steven Severin y Billy Idol, que después formarían sus propias bandas, llegó a ser conocido como Bramley Contingent, pues varios de ellos eran de ese suburbio londinense. Su modo de vestir vanguardista, que provenía en gran medida de la tienda Sex, prendió la mecha de una moda que fue adoptada por los nuevos seguidores de la banda. McLaren y Westwood veían el incipiente movimiento punk de Londres como un vehículo para algo más que mera alta costura. Ambos estaban cautivados por el alzamiento radical de París de mayo de 1968, en particular por la ideología y agitaciones de los situacionistas, además del pensamiento anarquista de Buenaventura Durruti y otros. Compartían estos intereses con Jamie Reid, un viejo amigo de McLaren relacionado con los situacionistas, que comenzó a producir material gráfico y publicitario para Sex Pistols en primavera de 1976. Reid después diría: solíamos hablar mucho con Ion sobre los situacionistas. Sex Pistols parecía el vehículo perfecto para comunicar ideas directamente a la gente que no estaba recibiendo el mensaje de la política de izquierdas. McLaren también estaba arreglando las primeras sesiones fotográficas de la banda. Como describió el musicólogo John Saville, con su pelo verde, su actitud encorvada y aspecto andrajoso, parecía una mezcla entre Uriah Heep y Richard Hell. El primer concierto de Sex Pistols que atrajo una amplia atención lo dieron el 12 de febrero de 1976 en el Club Marquee, como teloneros de una banda de pub rock por entonces en alza que se llamaba Eddie and the Hot Rods. Según Ion Rabb, la primera reseña sobre la banda apareció en NME, acompañada de una breve entrevista en la que Steve Jones declaró: de hecho no nos va la música. Lo nuestro es el caos. Entre la gente que leyó el artículo estaban dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolton, Howard Devoto y Pete Shelley, que viajaron a Londres en busca de los Sex Pistols. Después de charlar con McLaren en Sex, consiguieron ver a la banda en un par de conciertos de finales de febrero. Los dos amigos comenzaron de inmediato a formar su propia banda al estilo de los Pistols, Buzzcocks. Devoto después dijo: mi vida cambió en el momento que vi a Sex Pistols. Poco después Sex Pistols comenzaron a tocar en otras salas importantes, debutando en el 100 Club de Oxford Street el 30 de marzo. El 3 de abril, tocaron por primera vez en el Nashville Rooms, teloneando a The 101 y a Ares. El líder de esta banda de pub rock, Joe Strummer, vio a los Pistols por primera vez esa noche, y reconoció en el punk rock el futuro. Una nueva actuación en el Nashville, el 23 de abril, demostró la creciente competencia musical de la banda, aunque, según todos los relatos, el concierto estaba falto de chispa. Vivian Westwood ayudó a salvar la situación provocando una pelea con otro miembro del público. McLaren y Raatan no tardaron en meterse en la melee. Cook después diría: esa pelea en el Nashville,
entonces es cuando toda la publicidad echó mano del asunto y comenzó a deslizarse la violencia. Creo que todo el mundo estaba a la que salta y nosotros hicimos de catalizador. Poco después, Sex Pistols vieron prohibido su acceso tanto a la sala Nashville como al Marquee. El 23 de abril, por otra parte, se editó el álbum de debut de la banda punk rock líder de la escena de Nueva York, The Ramones. Aunque se considera un disco seminal en el crecimiento del punk rock tanto en Inglaterra como en todas partes, la Aidan repetidamente ha rechazado cualquier sugerencia de que el álbum influyera a Sex Pistols. Tenían todos el pelo largo y no tenían ningún interés para mí. No me gustaba su imagen, lo que defendían, ni nada que tuviese que ver con ellos. Eran graciosos, pero solo puedes llegar hasta aquí haciendo dudurdurdu. Ya lo he oído. Siguiente. Moveos. El 11 de mayo, los Pistols comenzaron una residencia de 4 semanas tocando los martes en el 100 Club. El resto del mes se consagró principalmente a actuar en pequeñas ciudades y pueblos del norte de Inglaterra y a grabar demos en Londres con el productor y músico Chris Spedding. El mes siguiente, realizaron su primer concierto en Manchester, organizado por Devoto y Shelley. La actuación de The Sex Pistols el 4 de junio en el Lesar Free Trade Hall dio inicio a una explosión punk rock en la ciudad. El 4 y el 6 de julio, respectivamente, debutaron dos grupos de punk rock londinenses recién formados, The Classy, con Stramar como vocalista principal y miembros de London SS, y The Damned, ambos como teloneros de Sex Pistols. En la noche del día 5, los Pistols acudieron al concierto de Ramones en la sala Dean Walls, como lo hizo prácticamente toda la gente que estaba en el núcleo de la escena punk londinense. Durante un concierto de regreso a Manchester, el 20 de julio, los Pistols estrenaron una nueva canción, Anarchy in the UK, que reflejaba elementos de las ideologías radicales que se le estaban dando a conocer a Raatan. Según John Saville, parece haber poca duda de que Vivian Westwood y Jamie Reid estaban nutriendo a la Aidan con materiales que después él convertía en su propia letra. Anarchy in the UK estaba entre los 7 temas originales que se grabaron en otra sesión para una maqueta en julio, esta vez al cuidado del ingeniero de sonido de la banda, Dave Goodman. MC Laren organizó un espectáculo de envergadura el 29 de agosto en el cine Screen on the Green, en el distrito londinense de Islington. Los Buzzcocks y The Classy telonearon a los Sex Pistols en la primera prueba de fuerza metropolitana del punk. Sex Pistols dieron su primer concierto fuera de Gran Bretaña el 3 de septiembre, en la inauguración de la discoteca Chalet du Lac en París. El Bramley Contingent les acompañó, y el brazalete con la esvástica que llevaba Susie Sioux provocó revuelo. El día siguiente, los Pistols aparecieron por primera vez en televisión. El programa de Tony Wilson en la televisión local de Manchester Sweet Bows pasó una filmación de la banda interpretando Anarchy in the UK, presentada por Raatan con el grito, "Levántate de tu culo". El 13 de septiembre, los Pistols comenzaron una gira por Gran Bretaña. Una semana después, de nuevo en Londres, fueron cabeza de cartel en la noche de apertura del 100 Club Punk Festival. Organizado por MC Laren, el acontecimiento fue, considerado el momento que fue el catalizador de los años por venir. Desmintiendo la impresión habitual de que las bandas punk no sabían tocar los instrumentos, las reseñas de la prensa musical contemporáneas, posteriores valoraciones críticas de las grabaciones del concierto y el testimonio de colegas músicos indican que los Pistols habían evolucionado hasta convertirse en una banda sólida y feroz en vivo. Mientras Raatan probaba estilos salvajes de vocalización, los músicos experimentaban con la sobrecarga, el feedback y la distorsión, llevando su equipo hasta el límite. Polémicas con EMI y Grandi. El 8 de octubre de 1976, Sex Pistols firmaron un contrato de 2 años con la discográfica multinacional EMI. Al poco tiempo, la banda entró al estudio para grabar una sesión completa con Dave Goodman. Como después describiría Matlack, la idea era conseguir el espíritu de una actuación en directo. Nos presionaban para que lo hiciéramos rápido. Los alborotados resultados de estas sesiones de grabación se desecharon.
Chris Thomas, quien había producido a Roxy Music que, irónicamente, había mezclado el álbum de Pink Floyd Dark Side of the Moon, fue llamado para la producción. El primer sencillo de la banda, Anarchy in the UK, se publicó el 26 de noviembre de 1976. John Rabb, que pronto fundaría The Membranes y más tarde sería periodista musical, describió en el año 2006 el impacto de la grabación, desde la descarga de apertura de acordes descendentes de Steve Jones hasta el fantástico sarcasmo vocal de John Niratan. Esta canción es una perfecta declaración, una pieza de política punk asombrosamente potente, un estilo de vida, un manifiesto que presagia una nueva era. Colin Newman, que recientemente había cofundado la banda Wire, lo oyó como el clamor de una generación. Anarchy in the UK no fue, de hecho, el primer sencillo de punk británico, habiéndosele adelantado New Rose, de The Damned, We Vibrate, de The Vibrators, una banda de pub rock formada a principios de 1976 que se había asociado con el punk, aunque, según Saville, con sus pelos largos y su nombre ligeramente atrevido, The Vibrators eran algo pasajero a ojos de los creadores del buen gusto punk. A diferencia de esas canciones, cuyo contenido lírico se situaba confortablemente dentro de las tradiciones del rock and roll, Anarchy in the UK ligaba el punk con una nueva actitud politizada. La postura de los Pistols era indignada, eufórica y nihilista, todo a la vez. Los aullidos de Raatan de "Soy un anticristo" y "Destruye" proponían el rock como un arma ideológica. El embalaje del sencillo y su promoción también rompieron moldes. A Reid y MC Laren se les ocurrió vender el sencillo con una carátula completamente en negro, sin texto. La imagen principal asociada al sencillo fue el póster de la bandera de la anarquía, de Reid, una Union Jack destrozada y parcialmente reconstruida con imperdibles, con los nombres de la canción y la banda sujetos con clips alrededor de un agujero en el centro. Esta y otras imágenes creadas por Reid para Sex Pistols se convirtieron rápidamente en iconos punk. El comportamiento de Sex Pistols, tanto como su música, les trajo atención a nivel nacional. El 1 de diciembre de 1976, la banda y algunos miembros del Bramley Contingent provocaron un escándalo por soltar insultos en una emisión de tarde del programa televisivo Today de Thames Television. Aparecieron como reemplazo de última hora de sus compañeros en EMI, Queen, siendo provistos de bebidas mientras esperaban para aparecer. Durante la entrevista, al preguntarles Grandi sobre el anticipo de la compañía discográfica, Jones dijo: "Coño, nos lo hemos gastado". No, Raatan usó la palabra mierda, y el presentador Bill Grandi, reconocidamente borracho, flirteó de forma descarada con Susie Sioux: "Quedaremos después, ¿verdad?". Esto provocó el siguiente intercambio entre Jones y el presentador. Aunque el programa solo se emitía para la región de Londres, el furor resultante ocupó los tabloides periodísticos durante días. El Daily Mirror utilizó la famosa cabecera de The Filth and the Fury, otros periódicos como Daily Express y el Daily Telegraph siguieron por la misma línea. Thames Television despidió a Grandi, cuya carrera profesional terminó ahí, a pesar de ser luego readmitido. Este episodio convirtió a la banda en un nombre familiar por todo el país y consiguió acercar el punk a las masas. The Sex Pistols comenzaron su Anarchy Tour por el Reino Unido, con The Clash y la banda de Johnny Thunders de Heartbreakers, venidos desde Nueva York, como teloneros. The Damned formaron parte brevemente de la gira, antes de que MC Laren les echara. El seguimiento de la prensa fue intenso, y muchos de los conciertos fueron cancelados por los organizadores o las autoridades locales. De unos 20 conciertos previstos, solo se llevaron a cabo aproximadamente 7 de ellos. Los empaquetadores de la fábrica de EMI se negaron a manipular el sencillo. El concejal de Londres Bernard Brock Partridge declaró: "Después del final de la gira a finales de diciembre, se organizaron 3 conciertos en Holanda para enero de 1977. La banda, resacosa, embarcó en un avión en el aeropuerto de Heathrow el 4 de enero temprano,
Unas pocas horas después, el periódico Evening News de Londres informaba de que la banda había escupido y vomitado durante todo el camino hacia su vuelo. A pesar de la categórica negativa del representante de EMI que acompañaba a la banda, el sello, que estaba bajo presión política, rescindió el contrato de la banda. La llegada de Sid Vicious. Los conciertos celebrados en Holanda fueron los últimos de Sex Pistols con Matt Lack, que abandonó la banda en febrero de 1977. El 28 de febrero, MC Laren mandó un telegrama a la revista NME confirmando esta partida. Afirmó que Matt Lack había sido echado, porque hablaba demasiado de Paul McCartney. The Beatles era demasiado. En una entrevista unos meses después, Steve Jones se hizo eco de que Matt Lack había sido despedido porque le gustaban The Beatles. Años después, Jones se explayó sobre el tema de Matt Lack: era un buen compositor pero no tenía el aspecto de un Sex Pistol y siempre se estaba lavando los pies. A su mamá no le gustaban nuestras canciones. Matt Lack le dijo a NME que había abandonado voluntariamente la banda de mutuo acuerdo. Después, en su autobiografía, describiría que su ímpetu principal fue la creciente acritud de su relación con Raatan, exacerbada, según Matt Lack, por el creciente ego de Raatan, una vez que apareció su nombre en los periódicos. Después la Aidan diría que, God Save the Queen, la canción beligerantemente sardónica planeada como segundo sencillo de la banda, había sido la gota que colmó el vaso, no podía con ese tipo de letras. Dijo que con ella nos declarábamos fascistas. Aunque el cantante no veía cómo el antimonarquismo podía ser igualado con el fascismo, dijo, solo para librarme de él, no lo negué. John Saville sugiere que Raatan empujó a Matt Lack fuera en un esfuerzo para demostrar su poder y autonomía frente a MC Laren. Matt Lack formó casi de inmediato una nueva banda, The Rich Kids, con Millure, Steven New y Rusty Egan. Matt Lack fue reemplazado por Sid Vicious, amigo de Raatan y autoproclamado el seguidor definitivo de Sex Pistols. Nacido como Simon John Ritchie, después conocido como John Beverly, Vicious había sido anteriormente miembro de dos bandas del círculo punk, Susie and the Banshees y The Flowers of Romance. También se le acredita como el que introdujo el baile pogo en la escena punk, en el 100 Club. John Raab alega que fue en el primer concierto como residentes de Sex Pistols, el 11 de mayo de 1976, Matt Lack está convencido de que ocurrió durante la segunda noche del 100 Club Punk Festival en septiembre, mientras los Pistols estaban tocando en Gales. Según la descripción de Matt Lack, Raatan quería que Vicious se uniese a la banda porque, en vez de ser el contra Steve y Paul, pasarían a ser Sid y el contra Steve y Paul. Siempre lo consideró en términos de rivalidad. Julien Temple, en aquel entonces un estudiante de cine a quien MC Laren había contratado para crear una grabación audiovisual exhaustiva de la banda, opina: Sid era el protegido de John en la banda, realmente. Los otros dos solo pensaban que estaba loco. MC Laren después declararía que, al comienzo de la carrera de la banda, Vivian Westwood le había dicho que consiguiera al tipo llamado John que había venido un par de veces a la tienda, como cantante. Cuando John Raatan fue reclutado para la banda, Westwood dijo que MC Laren se había equivocado, había escogido al John equivocado. Era John Beverly, el futuro Vicious, el que ella había recomendado. MC Laren aprobó la tardía inclusión de Vicious, que virtualmente no tenía ninguna experiencia con su nuevo instrumento, por sus pintas y su reputación en la escena punk. Pogo aparte, Vicious se vio involucrado en un incidente digno de mención durante la memorable segunda noche del 100 Club Punk Festival. Detenido por lanzar un vaso a The Damned que se hizo añicos y cegó a una chica de un ojo, fue encerrado en un centro. En un concierto previo en 100 Club, había atacado a Nick Kent con una cadena de bicicleta. De hecho, el telegrama de MC Laren a NME decía de Vicious que, su mejor credencial era que le había dado su merecido a Nick Kent muchos meses antes en el 100 Club. Según una posterior descripción hecha por MC Laren,
Cuando Sid se unió no sabía tocar la guitarra, pero su locura encajaba en la estructura de la banda. Era el caballero de reluciente armadura con un puño gigante. Todo el mundo estaba de acuerdo en que su aspecto encajaba, recordaría la Aidan después, pero su destreza musical era otra cosa. Los primeros ensayos, en marzo de 1977 con Sid, fueron infernales. Sid lo intentaba en serio y ensayaba mucho. Marco Pirroni, que había tocado con Vicious en Susie y The Banshees, ha dicho, después de eso, ya no tenía nada que ver con la música. Todo se haría por el sensacionalismo y el escándalo. Entonces se convirtió en la historia de Malcolm McLaren. La pertenencia de Sid Vicious a Sex Pistols tuvo un efecto progresivamente destructivo en él. Como la Aidan diría después, en aquel momento, Sid era absolutamente infantil. Todo era divertido y gracioso. De repente era una gran estrella del pop. Tener el estatus de estrella del pop significaba prensa, una buena oportunidad para que se le viera en todos los sitios correctos, adoración. Eso es lo que todo ello significaba para Sid. Westwood ya le había estado alimentando con material, como un tomo sobre Charles Manson, probablemente para que afloraran sus peores instintos. A comienzos de 1977, conoció a Nancy Spungen, una drogadicta emocionalmente perturbada y antigua prostituta en Nueva York. Comúnmente se piensa en Spungen como la responsable de haber introducido a Vicious en la heroína, y la dependencia emocional de la pareja alienó a Vicious del resto de la banda. La Aidan después escribió, hicimos todo lo posible por deshacernos de Nancy. Lo estaba matando. Yo estaba absolutamente convencido de que esta chica estaba en una misión de lento suicidio. Solo que no quería irse sola. Quería llevarse consigo a Sid. Estaba tan completamente jodida y era malvada. God Save the Queen. El 10 de marzo de 1977, en una conferencia de prensa organizada como una ceremonia en las cercanías de Palacio de Buckingham, Sex Pistols firmaron públicamente con AYM Records. Inmediatamente después, cebados de alcohol, se encaminaron hacia las oficinas de AYM. Vicious destrozó un váter y se hizo un corte en el pie. A medida que Vicious iba dejando un rastro de sangre por las oficinas, Raatan abusó verbalmente de los empleados y John se puso juguetón en el lavabo de señoras. Un par de días después, Sex Pistols se metieron en un lío con otra banda en un club. Uno de los amigos de Raatan amenazó de muerte a un amigo del director de AYM en el Reino Unido. El 16 de marzo, AYM rompió el contrato que tenía con los Pistols. 25.000 copias del futuro sencillo, God Save the Queen, ya se habían prensado, se destruyeron prácticamente todas. Vicious debutó con la banda en el Notre Dame Hall de Londres el 28 de marzo. En mayo, la banda firmó contrato con Virgin Records, su tercer sello discográfico en poco más de medio año. Virgin estaba más que dispuesta a lanzar God Save the Queen, pero surgieron nuevos obstáculos. Los trabajadores de la planta de prensado se negaban a trabajar en protesta por el contenido de la canción. La ahora famosa portada de Jamie Reid, que mostraba a la reina Isabel II del Reino Unido con sus rasgos tapados con el nombre de la canción y el de la banda con letras recortadas, ofendió a los trabajadores. Después de mucho discutir, se retomó la producción y el sencillo se lanzó finalmente el 27 de mayo. La escabrosa letra, God Save the Queen / Ain't no human being / and there's no future / in England's dreaming, provocó protestas generalizadas. Varias grandes cadenas de tiendas se negaron a vender el sencillo. Fue censurado no solo por la BBC sino también por todas las emisoras independientes de radio, convirtiéndolo en la grabación más censurada de la historia del Reino Unido. Raatan se jactó diciendo, somos la única banda honesta en pisar este planeta en unos 2.000 millones de años. John se encogió de hombros respecto a todo lo que la canción afirmaba e implicaba, o llevaba el nihilismo a un punto lógico final. No veo cómo nadie nos pueda describir como una banda política. Ni siquiera me sé el nombre del primer ministro. La canción, y su impacto público, ahora son reconocidos como
la gloria y la corona del punk. El lanzamiento de Virgin se calculó para que coincidiese con la celebración del 25º aniversario en el trono de la reina Isabel II. Para cuando llegó el fin de semana de la celebración, una semana y media después del lanzamiento del sencillo, se habían vendido más de 150.000 copias, un éxito masivo. El 7 de junio, Mclaren y la compañía discográfica fletaron un barco privado para que los Sex Pistols tocaran mientras navegaban por el río Támesis, pasando por Westminster y el Parlamento. El evento, una burla a la procesión prevista por la reina para 2 días después, acabó en un caos. Lanchas de policía obligaron al barco a atracar, y la dotación policial rodeó la pasarela del muelle. Mientras se hizo bajar con prisas a los miembros de la banda con su equipo por una escalinata lateral, Mclaren, Westwood y muchos miembros del séquito de la banda fueron arrestados. Antes de que saliera la lista de ventas de sencillos del Reino Unido correspondiente a la semana del aniversario, el Daily Mirror predijo que God Save the Queen sería número 1. Al final, el sencillo se quedó en el segundo puesto, tras un sencillo de Rod Stewart que llevaba 4 semanas en el número 1. Muchos creen que la grabación calificó en lo más alto, pero que la lista fue alterada para evitar un espectáculo. Mclaren después dijo que en CBS Records, distribuidora de ambos sencillos, le dijeron que Sex Pistols vendió el doble que Rod Stewart. Hay evidencia de que un directivo del Instituto Fonográfico del Reino Unido, encargado de la supervisión de la Oficina de Listas y Compilaciones, se encargó de excluir de la lista, solo esa semana, las ventas realizadas por tiendas pertenecientes a compañías discográficas, como la de Virgin. Los ataques violentos contra los seguidores del punk estaban en alza. A mediados de junio, el propio Ratan fue asaltado por una banda con cuchillos en las afueras del pub Pegasus de Islington, causándole lesiones en el tendón de su brazo izquierdo. Jamie Reid y Paul Cook recibieron palizas en otros incidentes. 3 días después del asalto en el Pegasus, Ratan fue nuevamente atacado. Una gira por Escandinavia, en principio planeada para final de mes, tuvo que ser pospuesta hasta mediados de julio. Durante la gira, un periodista sueco le dijo a Jones que, mucha gente, veía a la banda como una creación de Mclaren. Jones replicó, es nuestro manager, eso es todo. No tiene nada que ver con la música o nuestra imagen, solo es un buen manager. En otra entrevista, Ratan mostró perplejidad respecto al furor que envolvía a la banda. A finales de agosto llegó la gira Spots, una gira furtiva por el Reino Unido en el que la banda tocaba con seudónimos para evitar cancelaciones. Entre estos seudónimos, se emplearon, The Spots, Tax Exiles, Special Guests, Admirable, The Hamsters y a Mystery Band of International Repute. Mclaren hacía tiempo que quería hacer una película sobre Sex Pistols. La primera tarea de Julien Temple fue hacer Sex Pistols No. 1, un mosaico de 25 minutos de metraje de distintas fuentes, consistiendo gran parte de ello en refilmaciones tomadas por Temple de pantallas de televisión. No. 1 se mostraba a menudo antes de los conciertos de la banda. Usando trozos de la filmación del incidente del Támesis, Temple creó otro corto propagandístico, Jubilee Riverboat. Durante el verano de 1977, Mclaren hizo arreglos para la película de sus sueños, Who Killed Bambi, con el director Ras Meyer y Guion de Roger Ebert. Después de un solo día de filmación, el 11 de septiembre, cesó la producción cuando quedó claro que Mclaren no había conseguido la financiación necesaria. Y Nevermind de Baalax Barrai. None. La gira por Estados Unidos y la separación. En enero de 1978 Sex Pistols se embarcaron en una gira por Estados Unidos, con fechas mayoritariamente por el Deep South estadounidense. La gira estaba originalmente prevista para dar comienzo antes de Nochevieja, pero fue retrasada debido a la reticencia de las autoridades estadounidenses a proporcionar los visados correspondientes a algunos miembros de la banda por sus antecedentes penales. A resultas de ello, se suspendieron varios conciertos previstos en la zona norte del país. La gira,
aunque muy esperada por los seguidores y los medios, estuvo llena de peleas internas, mala planificación y un público físicamente beligerante. McLaren admitió después que reservó a propósito locales de estética redneck para provocar situaciones hostiles. En el transcurso de 2 semanas, Vicious, ya fuertemente adicto a la heroína, comenzó a estar a la altura de su nombre artístico. La Aidan después escribió, por fin tenía un público que se comportaba con miedo y horror. Era fácil llevar a Sid por la nariz. Al poco de comenzar la gira, Vicious se marchó del Hotel Holiday Inn en Memphis, Tennessee, en busca de drogas. Después le encontraron en un hospital, con las palabras, "Gimme a fix", grabadas en el pecho con una cuchilla. Vicious llamó al público, puñado de maricas, durante un concierto en San Antonio, Texas, antes de golpear a un espectador con el bajo en la cabeza. En Baton Rouge, Luisiana, recibió sexo oral simulado en el escenario, sobre lo que después declaró, "Ese es el tipo de chica que me gusta". Sufriendo el síndrome de abstinencia de la heroína en el concierto de Dallas, Texas, escupió sangre encima de una joven punk que se había subido al escenario y le había propinado un puñetazo. Después, esa misma noche, acudió al hospital a tratarse varias heridas. Ya fuera del escenario se dice que le dio una patada a una fotógrafa, atacó a un guarda de seguridad, y finalmente retó a uno de sus guardaespaldas a pelear. Tras recibir una paliza, dicen que exclamó, "Me gustas. Ahora podemos ser amigos". Raatan, mientras tanto, con gripe y tosiendo sangre, se comenzó a sentir cada vez más aislado de Cookie Jones y asqueado con Vicious. El 14 de enero de 1978, durante la última fecha de la gira en el Winterland Ballroom de San Francisco, California, un Raatan desilusionado comenzó los bises diciendo, "Obtendréis una canción y solo una porque soy un bastardo vago". Esa canción fue una versión de la canción, No Fan, de The Stooges. Se detuvo en la mitad de la canción sentado en el escenario y sin poder aguantar dijo, "Oh cojones. ¿Para qué sigo con esto?". Al final de la canción, Raatan, de rodillas en el escenario, pronunció una declaración inequívoca, "Esto no es divertido. No es divertido. Esto no es divertido en absoluto. No es divertido". Cuando sonó el último golpe de platillo, Raatan se dirigió directamente al público, ja, ja. ¿Habéis sentido alguna vez que os han estafado? Buenas noches, antes de tirar el micrófono y dejar el escenario. Después dijo, "Me sentía estafado, y ya no iba a aguantarlo más, era una farsa ridícula. Sid había perdido completamente la cabeza, no era más que un desperdicio de espacio. Todo era una broma llegados a este punto. No me hablaba. No discutía nada conmigo. Pero después se giraba y les decía a Paul y Steve que toda la tensión era culpa mía porque no estaba de acuerdo con nada". El 17 de enero, la banda se separó, encaminándose por separado a Los Ángeles. McLaren, Cookie Jones se prepararon para volar a Río de Janeiro para tomarse unas vacaciones. Vicious, en muy mala forma, fue llevado a Los Ángeles por un amigo, que después le llevó a Nueva York, donde fue hospitalizado de inmediato. Raatan después describió su propia situación, "Sex Pistols me abandonaron, perdido en Los Ángeles sin billete de avión, sin hotel, y habiendo dejado un mensaje a Warner Bros. Diciendo que si alguien llamaba diciendo que era Johnny Raatan, era mentira. Así fue como terminé con Malcolm, aunque no con el resto de la banda, siempre me agradarán". Raatan voló a Nueva York, donde anunció la ruptura de la banda en una entrevista a un periódico el 18 de enero. Arruinado, telefoneó al jefe de Virgin Records, Richard Branson, quien aceptó pagarle el billete de vuelta a Londres, vía Jamaica. En Jamaica, Branson se reunió con los miembros de la banda Devo, en un intento de convertir a Raatan en su vocalista. Devo declinó la oferta. Cook, Jones y Vicious nunca volvieron a tocar juntos en directo después de la partida de Raatan. En los meses siguientes,
McLaren organizó grabaciones en Brasil, París y Londres. Cada uno de los tres y otras personas hicieron de vocalistas principales en canciones que en algunos casos distaban mucho de cómo se supone que debía sonar el punk. Estas grabaciones se hicieron para formar la banda sonora de la reconcebida película sobre Sex Pistols, dirigida por Julian Temple, en lo cual ahora McLaren se volcaba. El 30 de junio, se editó un sencillo atribuido a Sex Pistols. En una cara, el conocido criminal Randy Biggs cantaba No One is Innocent, acompañado por John C. Cook. En la otra, Vicious cantaba el clásico My Way, sobre una pista de John C. Cook y una sección de cuerda. El sencillo llegó al puesto número 6 en las listas, finalmente vendiendo más que todos los sencillos en los que había participado Raatan. McLaren buscaba la forma de reconstruir la banda con un nuevo líder, pero su primera elección, Vicious, estaba harto de él. Vicious había pedido a cambio de aceptar grabar My Way, que McLaren firmara un documento que declaraba que ya no era su manager. En agosto, Vicious, de vuelta en Londres, haría sus últimas actuaciones como miembro de Sex Pistols, grabando y filmando 2 versiones de canciones de Eddie Cochran. El regreso en septiembre del bajista a Nueva York puso fin a los sueños de McLaren. Después de los Sex Pistols. Después de abandonar Sex Pistols, Johnny volvió a adoptar su nombre de nacimiento, Laidan, y formó la banda Public Image Ltd. Con él es miembro de The Clash Kate Levin y su amigo de la escuela Yahweh Aval. La banda consiguió entrar en la lista Top 10 con su sencillo debut, Public Image, a finales de 1978. Laidan inició acciones legales contra McLaren y la compañía que gestionaba los Sex Pistols, Glitterbest, controlada por McLaren. Entre las peticiones estaban impago de regalías, uso indebido del término, Johnny Raatan, obligaciones contractuales injustas, y daños por todas las actividades criminales que tuvieron lugar. En 1979, Piele grabó el clásico de post-punk Metal Box. Laidan tocó con la banda hasta 1992, además de participar en otros proyectos como Time Sound con Africa Bamba Ata y Villasual. Vicious se instaló en Nueva York, donde comenzó a actuar en solitario, con Nancy Spungen como manager. Grabó un álbum en directo, apoyado por The Idols, banda en la que estaban Arthur Kane y Jerry Nolan de New York Dolls. A finales de 1979 se editaría póstumamente con el título Sid Sings. Spungen fue encontrada muerta el 12 de octubre de 1978 en la habitación del Hotel Chelsea que compartía con Vicious, apuñalada en el estómago y vestida solo en ropa interior. La policía recogió de la habitación parafernalia relacionada con las drogas y Vicious fue arrestado con cargos de asesinato. En una entrevista de la época, McLaren dijo, "No me puedo creer que él estuviese envuelto en algo así". Sid tenía previsto casarse con Nancy en Nueva York. Estaban muy unidos y mantenían una relación muy pasional. Mientras se encontraba en libertad bajo fianza, Vicious estampó una jarra de cerveza en la cara de Tad Smith, el hermano de Patti Smith, por lo que nuevamente fue arrestado con cargos de asalto. El 9 de diciembre de 1978 fue enviado a la cárcel de Rikers Island, donde pasó 55 días y tuvo que cortar por lo sano con su adicción. Fue liberado el 1 de febrero de 1979, poco después de medianoche, después de una pequeña fiesta por su liberación. Vicious murió de una sobredosis de heroína. Solo tenía 21 años. Reflexionando sobre lo ocurrido, Laidan dijo, "Pobre Sid. La única manera que tenía de estar a la altura de lo que quería que la gente pensara de él era muriendo. Fue trágico, pero más para Sid que para los demás. Realmente compró su imagen pública". El 7 de febrero de 1979, solo 5 días después de la muerte de Vicious, comenzó el juicio preliminar de las demandas de Laidan. Cook y Jones estaban aliados con McLaren, pero según fueron acumulándose evidencias de que su manager había utilizado casi todas las ganancias de la banda en el proyecto de su querida película, cambiaron de bando. El 14 de febrero,
la audiencia puso la película y su banda sonora a cargo de un administrador, fuera ya del control de MC Laren, ahora serían administradas como ingresos cuya explotación serviría para satisfacer las demandas económicas de los miembros de la banda. MC Laren, con sustanciales deudas personales y diminutas legales, partió hacia París para firmar un contrato discográfico para la elaboración de un LP con canciones clásicas, en el que se incluiría la canción, Non, JNR Regret Rien. Un mes después, de regreso en Londres, se desvinculó de la película a la que tanto dinero y tiempo había dedicado. MC Laren pasó a ser el manager de Adam y de Ants y Bow Wow Wow. A mediados de la década de 1980 lanzó en solitario varios álbumes exitosos e influyentes. La banda sonora de su todavía inconclusa película, The Great Rock'n'Roll Swindle, fue lanzada por Virgin Records el 24 de febrero de 1979. La mayoría de las canciones que la componen aparecen atribuidas a Sex Pistols. Hay nuevas grabaciones con Jones, Vicious, Cook, Iraán y Biggs como vocalistas, además de Edward Tudor Paul, que fue considerado por un corto espacio de tiempo el sustituto de Raatan. MC Laren también toma el micrófono en un par de pistas. Varios de los temas tienen a Raatan como vocalista y proceden de sesiones de grabación inéditas antiguas, retocadas en algunos casos con grabaciones adicionales de Jones y Cook. Hay, además, una canción en directo, proveniente del último concierto de la banda en San Francisco. El álbum se completa con un par de pistas en los que otros artistas versionan clásicos de Sex Pistols. Del álbum de Swindle salieron 4 sencillos que llegaron al top 10, uno más que del Nevermind de Baalax. El primero, No One is Innocent, My Way, de 1978, fue seguido por la versión de Vicious de Something Else, Cook cantando la canción original, Silly Thing, y la segunda versión de Vicious de una canción de Cochran, Come On Everybody. 2 sencillos más se extrajeron de la banda sonora bajo la marca Sex Pistols, uno, con Tudor cantando, The Great Rock'n'Roll Swindle, y por último, ya en 1980 y coincidiendo con el estreno de la película, un tema cantado por Raatan en 1976, la versión de The Monkees, Stepping Stone, ambos se quedaron justo fuera del top 20. El 21 de noviembre de 1980, se lanzó el nuevo material final de estudio atribuido a Sex Pistols, a través de Virgin, Black Leather, y Here We Go Again, temas grabados por Jones y Cook durante las sesiones de Swindle. A mediados de 1978, se emparejaron como uno de los 6 sencillos de 7 vendidos juntos como Sex Pack. La película de Sex Pistols fue completada por Temple, quien recibió todo el crédito del guion después de que MC Laren hiciera que se quitara su nombre de la producción. Estrenada finalmente en 1980, The Great Rock'n'Roll Swindle aún reflejaba en gran medida el punto de vista de MC Laren. Es una narración de la historia de la banda y sus secuelas en forma de un relato ficticio, a modo de una farsa, parcialmente animado, con MC Laren en el papel principal, Jones como segundo actor principal, y contribuciones de Vicious y Cook. Incorpora los vídeos promocionales grabados para God Save the Queen y Pretty Vacant, y un extenso metraje documental, dedicado en gran medida a Raatan. Según lo describe Temple, MC Laren y él concibieron la película como, muy estilizada, polémica. Estaban reaccionando frente al hecho de que Sex Pistols se habían convertido en, el póster de la pared de los dormitorios ante el que te arrodillabas al llegar la noche para rezarle a tu dios del rock. Y ese nunca fue el propósito. El mito tenía que ser dinamitado de algún modo. Teníamos que hacer esta película para enfadar a los seguidores. En la película, MC Laren reclama la autoría de haber creado la banda desde cero y haber maquinado su notoria reputación. Gran parte de la poca estructura que tiene la dispersa narrativa se basa en las lecciones de MC Laren sobre un invento mío al que llamaron punk rock. Cook y John siguieron trabajando como músicos de sesión y en apariciones como artistas invitados. En 1980, formaron The Professionals,
que duró 2 años. Jones pasó a tocar con las bandas Checkered Past y Neurotic Outsiders. También grabó 2 álbumes en solitario, Mercy y Fire and Gasoline. Residiendo ahora en Los Ángeles, presenta un programa de radio llamado Genesis Jukebox. Cook, habiendo tocado con la banda Chiefs of Relief a finales de los años 1980 y con Edwin Collins en los años 1990, ahora es miembro de la banda Man Race. Después de la disolución de The Rich Kids en 1979, Matlack tocó con varias bandas, salió de gira con Iggy Pop y grabó varios álbumes en solitario. Actualmente es miembro de Slinky Vagabond. Las resoluciones judiciales de 1979 habían dejado muchas cosas sin resolver entre la Aidan y McLaren. 5 años después, la Aidan interpuso otra demanda. Finalmente, el 16 de enero de 1986, la Aidan, Jones, Cook y los herederos de Sid Vicious ganaron el control de la herencia de la banda, incluyendo los derechos sobre The Great Rock and Roll Swindle y todo el material grabado para su elaboración, más de 250 horas. Ese mismo año, se lanzó una película de ficción que trataba la relación de Vicious con Spungen, Sid and Nancy, dirigida por Alex Cox. En su autobiografía, la Aidan critica duramente la película, diciendo que, elogia la adicción a la heroína, saliéndose del camino para humillar la vida de Vicious, y que distorsiona totalmente la posición de Sex Pistols en la escena punk de Londres. Reuniones y actividades posteriores de la banda. Los 4 miembros originales de Sex Pistols se reunieron en 1996 para la gira de 6 meses Filthy Lucre Tour, que incluía fechas en Europa, Norteamérica, América del Sur, Australia y Japón. El acceso de la banda a los archivos asociados a The Great Rock and Roll Swindle facilitó la producción del documental del año 2000 de Filth and the Fury. Esta película, dirigida como la anterior por Temple, se concibió como un intento de contar la historia desde el punto de vista de la banda, en contraste con el enfoque de Swindle en McLaren y los medios. En 2002, el año del 50º aniversario de la subida al trono de la reina Isabel II, Sex Pistols volvieron a reunirse para tocar en el Crystal Palace National Sports Centre de Londres. En 2003 el Piece of Tour les llevó 3 semanas a Estados Unidos. El 9 de marzo de 2006 la banda vendió los derechos de su catálogo a Universal Music Group. La venta fue criticada por algunos, llamándoles vendidos. En noviembre de 2006, se incluyó a Sex Pistols en el Salón de la Fama del Rock. En la citación también se mencionó a Vicious además de a los 4 miembros vivos de la banda. La banda rechazó el honor con lenguaje soez en su página web. En una entrevista televisiva, la Aidan sugirió que el Salón de la Fama podía besar esto, acompañando la frase con un gesto obsceno. Según Jones, una vez que quiera ser colocado en un museo, se acabó el rock y roll, no es una votación de los seguidores, es una votación de gente que te mete a ti o a otros en el museo, gente que ya está allí. Sex Pistols se reunieron de nuevo para 5 conciertos en la Brixton Academy y uno en Manchester y otro en Glasgow en noviembre de 2007. En 2008, participaron en una serie de festivales europeos, llamada Combine Harvester Tour. En agosto, tocaron en el Festival Sziget Festival de Budapest y en el Festival neerlandés Lowlands. El director de Lowlands, Erik van Eerdenburg dijo de la actuación de Pistols que fue, entristecedora, dejaron sus piscinas en casa solo para venir aquí a recaudar algo de dinero. En verdad, no son nada más que eso. Después tocaron en el Hammersmith Apollo. Ese mismo año, lanzaron al mercado el DVD Tereye Always Be in England, que combina metraje de 2 apariciones en la Brixton Academy de 2007. En 2008 participaron en el Azkena Rock Festival de Vitoria ante casi 13.000 espectadores. Legado. Influencias culturales. El artículo de la guía de álbumes de Trouser Press sobre Sex Pistols asegura que, su importancia, tanto en la orientación de la música contemporánea como en la cultura pop en general, difícilmente puede exagerarse. Rolling Stone ha argumentado que la banda,
en directa oposición a las trampas y complacencias de la fama, del rock de mediados de los años 1970, vino a encender y personificar uno de los verdaderamente pocos momentos críticos de la cultura pop, el surgimiento del punk. En 2004, la revista puso a Sex Pistols en el puesto número 58 de su lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. El crítico musical Dave Mars les denominó, incuestionablemente, la nueva banda de rock más radical de los 70. Aunque Sex Pistols no fue la primera banda de punk rock, las pocas grabaciones que lanzaron durante su corta existencia inicial fueron expresiones excepcionalmente catalíticas del movimiento punk. Los lanzamientos de Anarchy in the UK, God Save the Queen y Nevermind the Bollocks se cuentan entre los acontecimientos más importantes de la historia de la música popular. Nevermind the Bollocks aparece habitualmente en las listas de los mejores álbumes de todos los tiempos. En 2006 lo situaron en el número 28 de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos, de la revista Q, mientras que Rolling Stone lo posicionó en el número 2 de su lista, los 100 mejores álbumes de los últimos 20 años, de 1987. Es reconocido como uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock. Una reseña de AllMusic de 2005 lo describe como uno de los mejores y más influyentes álbumes de rock de todos los tiempos. Sex Pistols fue inspiración directa en el estilo, y a menudo de la formación misma, de muchas bandas de punk y post-punk durante sus primeros 2 años y medio de existencia. The Clash, Susie and the Banshees, The Adverts, Big Brother The Subway Sect, y Ariap the Deslits están entre las bandas del círculo interno, de la primera ola del punk de Londres que dan crédito a los Pistols. Pauline Emery, de la banda de punk de Durham Penetration, vio a los Pistols tocar por primera vez en Northallerton en mayo de 1976. Después explicó su importancia. El concierto de Sex Pistols del 4 de junio de 1976 en el Lesser Free Trade Hall de Manchester se convertiría en uno de los eventos de la historia del rock más significativos y mitificados. Entre el público de tan solo unas 40 personas estaban muchos que después se convertirían en figuras destacadas dentro de los movimientos punk y post-punk, Pete Shelley y Howard Devoto, organizadores del concierto y que estaban en el proceso de realizar audiciones para conseguir nuevos miembros para Buzzcocks, Bernard Sumner, Ian Curtis y Peter Hook, más adelante integrantes de Joy Davidson, Mark Smith, que formaría The Fall, Morrissey, posterior líder de The Smiths, y Anthony H. Wilson, fundador de Factory Records. Entre los muchos músicos que tiempo después han reconocido su deuda con los Pistols están miembros de Knopfler, The Stone Roses, Guns N' Roses, Nirvana, Green Day y Oasis. Según la descripción de Trouser Press Record Guide, Sex Pistols y el manager provocador Malcolm McLaren desafiaron cada aspecto y precepto de la forma de hacer música moderna, inspirando de ese modo a incontables bandas para seguir sus pasos por los escenarios de todo el mundo. Una imagen pública polémica y nihilista y unas letras sociopolíticas rabiosamente nihilistas fueron el modelo que sigue siendo la guía para las bandas de punk. El crítico Toby Creswell sitúa la fuente primaria de inspiración de forma distinta, apuntando que, junto a su abundante influencia musical, las reverberaciones culturales de Sex Pistols son evidentes en todos lados. El trabajo de diseño gráfico de Jamie Reid para la banda se considera uno de los más importantes de los años 1970 y aún tiene impacto en el siglo XXI. A los 21 años, Sid Vicious ya era un icono para vender camisetas. Aunque su manera de morir para muchos significó el fracaso de las ambiciones sociales del punk, cimentó su imagen de arquetipo de joven maldito. La moda punk británica, aún ampliamente influyente, ahora suele acreditarse a Westwood y McLaren, como John Niratan. La Aidan también tuvo un efecto duradero, sobre todo por su enfoque del estilo personal a la manera del bricolaje. Llevaba puesta una chaqueta de terciopelo de color adornada con imperdibles, enormes pantalones de pinzas a rayas, una camisa Wemblex de cuello de aguja adaptada como una camisa Anarchy y botines de charol. Christopher Nolan,
director de la película de Batman The Dark Knight, ha dicho que Rahatan inspiró la caracterización de The Joker, interpretado por Heath Ledger. Según Nolan, en gran medida, mirando al personaje del Joker, vimos que lo que es su fuerte es la idea de anarquía. Ese compromiso con la anarquía, ese compromiso con el caos. Christian Bale, coprotagonista de la película junto a Ledger, ha dicho que este se inspiró viendo grabaciones de Vicious. Base conceptual y la cuestión de la autoría. Sex Pistols se definían por ambiciones mucho más allá de lo musical, sin duda. McLaren a veces era abiertamente despectivo con la música de la banda y con el punk rock en general. Jesús, si la gente comprara los discos por la música, todo esto habría muerto hace mucho, dijo en 1977. Es cuestión debatida el grado hasta el cual la postura antisistema de Sex Pistols fue el resultado de las actitudes espontáneas de los miembros de la banda y no el fruto del cultivo de McLaren y sus asociados, como asimismo es motivo de debate la propia naturaleza de tal postura. Al despreciar la música, McLaren elevaba el concepto, hecho por el cual el manager después obtuvo pleno reconocimiento. McLaren afirmaría que los Sex Pistols fueron su proyecto artístico personal, de estilo situacionista, decidí usar personas del mismo modo que un escultor usa arcilla. Pero ¿qué es lo que supuestamente había construido? Sex Pistols eran todo lo importantes que podía llegar a ser la cultura pop, el punk se convirtió en el fenómeno cultural más importante de finales del siglo XX, diría McLaren después. Su autenticidad sobresale sobre la cultura de sucedáneos y karaoke de hoy en día, donde todo y todos están en venta. El punk no está en venta, y nunca lo estuvo. O eran un cínico fraude, algo con lo que, vender pantalones, como dijo McLaren en 1989, un ejercicio cuidadosamente planeado para desfalcar todo el dinero posible de la industria musical, tal como John Saville caracteriza el tema central de McLaren en The Great Rock'n'Roll Swindle, sacar pasta del caos, como lo expone la película de forma repetida. Laidan, por su parte, desechaba la influencia de McLaren, hicimos nuestro propio escándalo simplemente siendo nosotros mismos. Quizás era porque él sabía que sobraba, así que se sobrecompensaba. Todo lo dicho sobre que los situacionistas franceses estaban asociados al punk es una gilipollez. Son disparates. Cook coincide, el situacionismo no tenía nada que ver con nosotros. Los Hammerid's y Malcolm se emocionaban porque éramos lo auténtico. Supongo que éramos lo que ellos estaban soñando. Según Laidan, si teníamos un objetivo, era introducir por la fuerza nuestras propias opiniones de clase trabajadora en la corriente dominante, algo que era desconocido en la música pop de la época. Toby Creswell argumenta que, la agenda de Sex Pistols era incompleta, por decirlo menos. Era una llamada general a la rebelión, que se desmorona con el menor escrutinio. El crítico Ian Birch, escribiendo en 1981, llamó, una estupidez, la proclama de que Sex Pistols tuvieran alguna importancia política. Si hicieron algo, fue hacer que mucha gente estuviera contenta con no ser nada. Ciertamente no inspiraron a la clase trabajadora. Mientras que el triunfo del Partido Conservador y Unionista en las elecciones generales de 1979 se podría tomar como evidencia a favor de esto, Julian Temple apuntilló que la escena inspirada por Sex Pistols, no era del tipo de familia normal de clase trabajadora con una casa de 2 pisos, en su mayoría. Esa escena estaba al borde del precipicio en términos sociales. Realmente le estaban dando voz a un área de la clase trabajadora que casi estaba más allá del límite. Al cabo de un año de Anarchy in the UK, esa voz estaba teniendo amplio eco, muchísimas, si es que no cientos de bandas de punk se habían formado a lo largo del país, bandas compuestas en su mayoría por gente de clase obrera y gente de clase media que rechazaba los valores de su clase y buscaban solidaridad con la clase obrera. En 1980, el crítico Grell Marcus reflexionó sobre la contradictoria postura de McLaren. Un par de años antes, Marcus había identificado diferentes raíces bajo la fusión de música y política de la banda,
diciendo que, habían absorbido del reggae y el movimiento Rastafari la idea de una cultura que haga exigencias a los poderosos que ningún gobierno podría satisfacer jamás, una cultura exclusiva, casi separatista, aunque también mesiánica, apocalíptica y estoica, y que ignorará o destrozará cualquier contradicción inherente en tal complejidad de posturas. El crítico Sean Campbell ha debatido sobre cómo la herencia católica irlandesa de la Aidan facilitó su entrada en la escena reggae de Londres pero complicó su posición vis a vis con la clase obrera étnicamente inglesa, el origen que sus compañeros de banda tenían en común. El crítico Bill Wyman hace mención de que, la feroz inteligencia y el increíble carisma en el escenario, de la Aidan fueron catalizadores importantes, pero en última instancia encuentra que el verdadero significado de la banda se encuentra en las manipulaciones provocativas de los medios por parte de MC Laren. Aunque algunas de las afrentas públicas de la banda fueron planeadas por MC Laren, Westwood y compañía, otras evidentemente no lo fueron, incluyendo lo que el mismo MC Laren cita como, el momento crucial que lo cambió todo, el choque en el programa Today de Bill Grundy. Malcolm se aprovechaba de las situaciones, dijo Cook, no las instigaba, eso fue siempre nuestra propia obra. También es difícil atribuir el efecto de los primeros conciertos de Sex Pistols en Manchester en la escena punk naciente de la ciudad a nadie más que a los mismos músicos. Matlack después escribió que, en el punto en que dejó la banda, estaba comenzando a pensar que MC Laren, de hecho estaba perpetrando esa idea que éramos sus marionetas de forma deliberada. De todas maneras, por otro lado, he averiguado que incluso Malcolm no era tan consciente de lo que hacía como desde entonces ha hecho ver. El musicólogo Simon Reynolds argumenta que MC Laren solo se consideró a sí mismo como autor después de la disolución de la banda, con The Great Rock and Roll Swindle y el reclutamiento de Randy Biggs como vocalista. Muchos de los comentarios posteriores sobre Sex Pistols se deben a haber tomado en serio las proclamas de MC Laren en la película, tanto dándoles crédito como no dándoselo. Como expuso el periodista musical Dave Thompson en 2000, hoy en día, Swindle es vista por muchos como la verdad. Temple apunta que la caracterización de MC Laren estaba pensada como, una puta broma enorme, que él era el maestro titiritero que creó esas piezas de arcilla con cajas de plastilina que modeló y así creó a Johnny Rotten y Sid Vicious. Era una broma el que estuvieran completamente manufacturados. Temple reconoce que MC Laren en última instancia, quizás se tomó todo esto demasiado a pecho. Según Noel Mank, manager de gira de Sex Pistols, y el periodista Jimmy Gutterman, la Aidan era mucho más que, el portavoz de la banda. Es su agudo cerebro. MC Laren o su amigo Jamie Reid igual dejaban caer una palabra tipo anarquía o vacío a la que Rotten se agarraba y convertía en un manifiesto, pero MC Laren no es el Svengali para Rotten que le gustaría parecer. MC Laren pensó que estaba trabajando con una tabla rasa, pero pronto se dio cuenta de que Rotten tenía sus propias ideas. Por otro lado, hay poco desacuerdo sobre el talento de marketing de MC Laren y su papel crucial en hacer de la banda un fenómeno subcultural poco después de su debut. Temple añade que, catalizó las cabezas de tanta gente. Tenía tantas ideas simplemente extraordinarias. Aunque, como enfatiza John Saville, de hecho, fue Steve Jones quien tuvo la primera idea de juntar al grupo, o a cualquier grupo, con MC Laren. Fue él quien escogió a MC Laren, no al revés. Miembros. Johnny Rotten, voz principal. Steve Jones, guitarra, bajo, coros. Paul Cook, batería. Glenn Matlack, bajo, coros. Antiguos miembros. Sid Vicious, bajo, coros. Vocalistas en The Great Rock and Roll Swindle / None. Línea de tiempo. Discografía selecta. Álbumes de estudio. Nevermind the Bollocks, Eres de Sex Pistols #1, #106. Sencillos. Incluidos en Nevermind the Bollocks, Eres de Sex Pistols. Anarchy in the UK, / y Wanna Be Me, #38. God Save the Queen, /
No Feelings. God Save the Queen, / Did You Know Wrong, almohadilla 2. Pretty Vacant, / No Fan, almohadilla 6, almohadilla 93. Jaala Days in the Sun, / Satellite, almohadilla 8. Extraídos de The Great Rock'n'Roll Swindle. No One is Innocent, / My Way, almohadilla 6. Something Else, / Friggin' in the Rigging, almohadilla 3. Silly Thing, / Who Killed Bambi, almohadilla 6. Themon Everybody, / God Save the Queen Symphony, / What Gonna Do About It, almohadilla 3. The Great Rock'n'Roll Swindle, / Rock Around the Clock, almohadilla 21. Stepping Stone, / Pistols Propaganda, almohadilla 21. Filmografía. The Great Rock'n'Roll Swindle, de Julien Temple, 1979. Sid and Nancy, de Alex Cox, 1986. The Filth and the Fury, de Julien Temple, 2000. Véase también. Punk. Primera ola del punk. Movimiento punk. Referencias.